Tenga muy buenas noches, estimados docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Buenas noches, queridos estudiantes, y una bienvenida al público en general. Hoy, domingo 12 de diciembre, tenemos un programa especial en un horario no habitual que transmitimos nuestras entrevistas, pero por la importancia del tema y por la necesidad de tener información oficial por parte de las autoridades universitarias, hemos lanzado esta entrevista para el día de hoy. Esperamos tener el agrado de todos ustedes y satisfacer las preguntas y todas las interrogantes que tenemos docentes y estudiantes, especialmente con los temas referidos al salario y al aguinaldo. Nos acompaña hoy el invitado especial, es el licenciado Oscar Nogales, director administrativo y financiero de la universidad. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches, querido profesor electo. Bueno, me llamó para preguntarme de su sueldo, le hice una explicación y me preguntó por qué no lo hacemos esto a través de las cámaras. Y aquí estamos, Para todos. bueno, para atender Gracias, a su profe. requerimiento. Gracias, profe. En realidad esa es la preocupación de la mayoría. Coméntenos, en días pasados el Consejo Universitario se reunió y aceptaron o autorizaron al rector la firma del convenio con el gobierno. Una vez emitida esta resolución IQ, ¿cuál es el procedimiento, profesor, para poder culminar todo esto con el desembolso de tanto el sueldo de noviembre como el aguinaldo? Lo escuchamos, profe. Bien, hay un procedimiento que seguir. Por eso, los días previos a la aprobación, usted si recuerda que en una entrevista que tuvimos a través de su canal virtual, expliqué yo y pedí al ilustre Consejo Universitario que nos autorice la firma de ese convenio para poder viabilizar los sueldos. Sin embargo, esto se fue dejando y bueno, a última hora, cuando ya prácticamente el tiempo no alcanzaba, finalmente se realizó la autorización para dicha firma. Esto implica que, terminado el consejo, al día siguiente se ha emitido la resolución rectoral y se ha plasmado, se ha rubricado el convenio por parte del rector y se ha remitido para que lo firme el viceministro del Tesoro y lo firme el ministro de Economía. Entonces, eso ha tardado su tiempo, esa firma de parte del viceministro y del ministro, de tal forma que recién el viernes teníamos el convenio perfeccionado, podemos decir, con la firma de la autoridad universitaria y de las autoridades del sector de economía. Una vez que hemos procedido con esto, hemos completado recién con ese documento, con el convenio, las condiciones para poder realizar el trámite de inscripción de presupuesto adicional. Ese presupuesto adicional tiene que ser inscrito por parte del viceministerio de presupuesto. Y eso, bueno, irá a tardar un par de días, me imagino, porque tienen que dar revisión de la documentación en primer lugar y luego la incorporación en el sistema. Cuando tenemos ya anotado el presupuesto, que eso estimamos que sea el día martes, entonces realizamos otro trámite ante el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, que es la programación de la cuota de caja. Todos los desembolsos que el Viceministerio del Tesoro realiza a las instituciones públicas tienen un plan anual de cuotas de caja, es decir, está previsto la fecha que realizar, o por lo menos la fecha en la que se puede realizar el trámite. En este caso estamos modificando el plan anual de cuotas de caja porque hay una nueva cuota de caja. Entonces eso igualmente es un trámite que hay que realizar. Y una vez que ya tenemos esa programación de cuota de caja, viene otro trámite que es el respectivo desembolso, que es ya finalmente pasar de las cuentas del TGN a la cuenta del Banco Unión de la Universidad Gabriel René Moreno. Cuando se encuentra en las cuentas del Banco Unión,
entonces recién podemos hacer un cheque a la cooperativa para que proceda al pago. Situación igualmente que nos toma por lo menos un día, ¿no? De tal forma que ante este conjunto de trámites que hay que realizar necesariamente, quisiéramos que se haga de manera más rápida. Estamos hablando con la gente de los respectivos viceministerios para que se haga en un tiempo récord, y esperamos pues que podamos alcanzar a esta semana, ¿no? Entonces, el pago del sueldo y del aguinaldo se va a realizar todo junto, pero no va a poder realizarse antes del día viernes. Viernes o sábado, a lo sumo se va a realizar estos pagos, por lo que acabo de explicar, es decir, trámites que necesariamente hay que realizar. Siempre lo manifesté que después de la aprobación del convenio, es decir, por parte del ilustre Consejo Universitario, nos iba a tardar entre 8 a 10 días contar con esos recursos extraordinarios, ¿no? Y esa situación. Profesor, el profesor José Carlos González Becerra nos pregunta y dice, ¿el presupuesto incluye el sueldo de los auxiliares o solo administrativos y docentes? El sueldo de los auxiliares se cubre con recursos propios, entonces no depende de este trámite que tenemos que realizar. Tenemos igualmente dificultades para reunir dichos recursos, pero no está sujeto al trámite que acabo de explicar. Lo que vamos a realizar es exclusivamente para obtener los recursos extraordinarios destinados al pago de los profesores y al pago de los administrativos. Excelente, profesor. Ahora, mirando un poquito más hacia adelante, profesor, ¿este trámite que se está haciendo incluye lo que viene a ser el desembolso para el sueldo de diciembre? ¿Qué va a pasar a partir de enero? ¿Hay alguna situación especial? ¿O a partir de enero usted considera que se normaliza los pagos puntuales? ¿O cómo está previsto esto, profesor? No se van a normalizar los pagos puntuales porque la universidad sigue en una crisis. Tenemos para el año 2022 otro problema que y bueno, ahí sí ya yo les pido a todo el comité de movilización y a todo el mundo que hagamos oportunamente las movilizaciones, que no esperen fin de año para recién estar reclamando presupuesto cuando ya los tiempos no nos alcanzan. El año 2022, fíjese, tenemos 208 millones de soporte ordinario y tenemos 460 millones de coparticipación tributaria. Eso significa que tenemos 668 millones de presupuestos de la fuente TGN, es decir, de parte del Estado a la universidad. Solamente los sueldos de la universidad son 750 millones. Es decir, los 668 millones no nos alcanzan ni para pagar sueldos. Una de las cosas que se tuvo la expectativa y todavía tenemos la esperanza que se haga es que se tenga un recurso para los pagos de beneficios sociales, permitiendo el uso de los excedentes del IDH. Igualmente, si no sale en este año, vamos a tener que en el primer mes del siguiente año ya reclamar un soporte extraordinario o que nos autoricen un mecanismo de financiamiento, que ya con tiempo pueden haber más alternativas para pagar los beneficios sociales a los familiares de nuestros colegas docentes y administrativos que bueno, nos dejaron, ¿no? Por causa de la pandemia, y bueno, tenemos que hacer las reclamaciones respectivas. Se tiene dudas entre el 2020 y el 2021, entonces no alcanzan los recursos para el año 2022, estamos en las mismas. El sueldo de diciembre obviamente lo podemos pagar en enero. Los primeros meses del año es factible, como lo hizo el licenciado Saúl Rosa el año pasado, pedir adelantos de cuota de caja, es decir, pedirle al TGN que lo que es de octubre, noviembre y diciembre se lo adelante. Y eso le soluciona el problema de liquidez, pero no le soluciona el problema financiero de la universidad.
universidad, porque como claramente decimos, nos almorzaríamos la cena. Solucionamos la primera etapa del año, pero nos queda el final. Por eso es que yo insisto en que la gente le entienda y que sepan que tenemos un problema financiero, un problema presupuestario que todavía no ha sido resuelto, solamente ha sido diferido al año siguiente y bueno, hay que realizar las respectivas acciones. Por mi parte voy a preparar todos los informes financieros pertinentes, voy a sugerir las alternativas de financiamiento que tenemos, opciones que tenemos con la banca privada, opciones que tenemos con el Tesoro General de la Nación a través de la emisión de instrumentos financieros o soporte extraordinario o una combinación, un paquete de todo eso. Es decir, lo que vamos a hacer es alistar todo ese tipo de documentación para poder mostrar las alternativas que desde un punto de vista técnico tiene la institución. Y bueno, ya corresponderá a las gestiones de la parte política frente al gobierno para que nos permitan dichas alternativas. Profesor, a mí me preocupa la coparticipación tributaria. Es decir, el proyectado que se tiene para el 2022 es de 400 millones, indicaba usted, de bolivianos. ¿Esto es un cálculo pesimista? ¿Es un cálculo, es un escenario optimista, pesimista, conservador? Porque sabemos que en la anterior gestión ha estado fallando esto por las causas que todos conocemos, ¿no? La pandemia, algún paro que hubo por ahí, y eso desequilibra un poco la cantidad de emisión de facturas y nos disminuye nuestros ingresos. ¿Eso está pensado en algún, preveyendo alguna situación especial? Bueno, en el caso de la coparticipación, la perspectiva del gobierno siempre es anotar un escenario pesimista, porque si es que anotan el optimista y cuando sale por debajo, pues las instituciones, recuerde que no solamente interactúan con las universidades, sino con las alcaldías, con las gobernaciones, con los otros poderes del Estado. Entonces, cuando sale por debajo la coparticipación, la gente le llama recorte y pide una compensación. Entonces, para que no suceda eso, pues en la técnica de presupuestación se hace una cifra muy conservadora, una cifra que no genere grandes expectativas. De tal forma que si sale por encima, pues ya se hace la anotación de recursos posteriormente, pero si sale por debajo, pues no la tenían presupuestada las instituciones, porque no podemos presupuestar por encima de lo que se nos notifica, es decir, no somos nosotros los que hacemos el cálculo o la proyección de la estimación de recaudación por coparticipación tributaria. Obviamente que sabemos que la coparticipación tributaria está relacionada con la dinámica económica, depende del Producto Interno Bruto. Es así que si la economía tiene dificultades, si hay problemas políticos y sociales, pues tiende a contraerse la economía y por lo tanto a recaudar menos impuestos, y todos los que coparticipamos vamos pagando las consecuencias de esta menor cantidad de recursos, ¿no? Lo que está previsto es lo que hemos recibido el año, o bueno, de lo que se proyectó el año 2021. El año 2021 había 395 millones inicialmente, y posteriormente ya se hizo la anotación de 71 millones de bolivianos. Entonces eso ha permitido igualmente que haya una recaudación tributaria, o bueno, una expectativa de que recaudemos hasta diciembre más de 460 millones. Y el escenario, pues, que la economía va a seguir teniendo un comportamiento similar, ¿no? Profesor, hay algunas personas, saludamos a todas las personas que recién se incorporan a la transmisión. Esta es una transmisión especial del periódico Saberes, entrevistando al licenciado Óscar Nogales, director administrativo y financiero de la universidad. Hay algunas consultas, profesor. El profesor Uber Severich, un saludo para todos los colegas que nos están viendo, pregunta acerca de las planillas adicionales que no se han pagado, que inclusive se han declarado como deuda pública, supongo el año pasado para este año. Y bueno, Erwin Rojas insiste con la pregunta de qué va a pasar con los sueldos de los auxiliares. Lo escuchamos, profe.
A los auxiliares le vamos a pagar hasta el mes de noviembre, se van a dar y el bono pro libro. Eso hemos tenido reuniones con la dirigencia de los auxiliares y bueno, eso lo hemos establecido antes de que ellos hagan tomas, paros y todas esas cosillas que han hecho posteriormente a que hayamos conversado, ¿no? Eso quiero reiterarle a los auxiliares que somos de una palabra, no es necesario otra vez negociarlo y demás. Le vamos a pagar hasta noviembre, se va a devengar diciembre y el bono pro libro se va a devengar igualmente. En el caso de las planillas adicionales del año 2021 son aquellas que se van a pagar porque es el presupuesto del año 2021 el que estamos administrando. Aquellas que se arrastraron del año 2020 tenemos que tener financiamiento, fuente de financiamiento extraordinario para poder pagarlas. Probablemente ya este año no se realice, pero lo que estamos haciendo es anotar en el stock de deudas absolutamente todas las deudas que tiene la universidad para que la contabilidad refleje fielmente su verdadera situación, porque nos hemos encontrado con que hay un conjunto de deudas que no estaban registradas, es decir, vienen a cobrarme y sin embargo vamos al sistema y no existen como deuda en la institución. Entonces eso le hace mal a la institución y le hace mal al acreedor igualmente, porque por una parte la institución no está reflejando en sus estados financieros la exactitud de la información y por otra parte el acreedor pues no puede realizar el cobro respetando igualmente la parte contable, ¿no? De tal forma que podamos tener una medición exacta del stock de deudas que tiene la universidad, de tal forma que hay una perspectiva de requerir o se está planificando buscar un financiamiento extraordinario para liquidar todas estas deudas y que podamos posteriormente ya amortizar un crédito probablemente a largo plazo, ¿no? Profesor, también hay mucha preocupación, ya usted lo mencionó hace un momento. ¿Tiene alguna una cuantificación del monto que hay que desembolsar por el fallecimiento de los distintos colegas? Sé que hay un atraso en eso. ¿Lo tiene cuantificado cuánto es y está planificado pagar desde algún momento? ¿O recién se va a buscar el financiamiento? ¿En qué estado está esa situación, profe? Bueno, eso siempre ha estado entre las prioridades de nuestro requerimiento. Podemos decir, después de sueldo es la siguiente prioridad que tenemos. Sin embargo, la en la que tuvimos que negociar por la urgencia de solucionar el problema de los salarios, pues se quedó la expectativa, como dije antes, de que salga un decreto supremo que nos permita el uso de los recursos del IDH para poder amortizar estas deudas. Sin embargo, hasta ahora no ha salido porque hay algunos viceministerios que no se ponen de acuerdo. Son 3 ministerios los que intervienen en los informes para tener ese decreto supremo del desarrollo. Está el de la presidencia y el Ministerio de Economía. Entonces, no está pudiendo generarse consenso allí en el Poder Ejecutivo para que se use estos recursos en liquidación de beneficios sociales. De no realizarse, la universidad sigue teniendo la obligación, es decir, sigue teniendo el pasivo. Por lo tanto, es obligación nuestra buscar alternativas, lo cual, como dije antes, inmediatamente en enero vamos a pedir audiencia con el ministro de Economía para plantearle las diferentes alternativas y igualmente requerir que el Estado nos permita una solución, nos ayude con una solución, porque tenemos como posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Obtener bonos, obtener un crédito extraordinario a través de la emisión de bonos. El gobierno igualmente notas de crédito fiscal es otro mecanismo de financiamiento que tiene el TGN, pero son de corto plazo. Eso sería
lo dificultoso con esos instrumentos, con las notas de crédito. Y la otra posibilidad es que nos autoricen utilizar recursos del IDH, como dije anteriormente, para poder realizar las amortizaciones. Entonces, lo que nosotros técnicamente vamos a preparar son las carpetas respectivas de cada una de las alternativas para que por ninguno de los lados se pueda decir en esto no se está listo. Cualquiera de las alternativas que tengamos pueda brindar solución. Finalmente la gente quiere soluciones. A los familiares de nuestros queridos colegas que descansan en paz, les pedimos que tengan paciencia, que le estamos buscando las respectivas soluciones. Y en enero, como dije, vamos a definitivamente tener reuniones ya exclusivamente con las alternativas de financiamiento, más allá de la que se tuvo como expectativa este año y que aparentemente no va a salir. Profesor, hay soluciones a corto plazo que usted ya las ha descrito, que son las alternativas de solución de esa diferencia de casi 100 millones entre lo presupuestado y lo requerido solo para sueldos. Sin embargo, hay que pensar a largo plazo. Creo que el censo que se realiza el año que viene, la lucha que sigue en pie sobre el pacto fiscal y algunas otras alternativas, como las mencionaba el rector en una entrevista anterior, creo que son una solución a mediano y largo plazo de este problema, ¿o cómo lo analiza usted? Bueno, nosotros, aparte de la posición técnica financiera que tenemos, pues igualmente impulsamos un criterio que es el que se debe tomar en cuenta en el pacto fiscal, que es el rol del conocimiento en la educación superior. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la educación superior de cada uno de los departamentos y en qué dimensión se va a atender la profesionalización de los jóvenes? Porque hasta ahora pareciera ser que solamente es una preocupación de las instituciones universitarias y no así de la sociedad en general, de tal forma que cuando se habla de un pacto fiscal, cada una de las instituciones trata de llevarse la mayor cantidad de la torta y sin embargo no lo estamos planteando, la discusión no se está sosteniendo desde una perspectiva del desarrollo social, desde una perspectiva del desarrollo humano, desde cómo configuramos el futuro de nuestra sociedad. Entonces allí, más que un debate de índole cuantitativo, financiero, es un debate de índole social, es un debate reivindicativo de la educación superior como elemento principal del futuro de nuestro país. Tenemos la convicción que el conocimiento es lo único que puede suplir a la explotación de materias primas que se ha dado últimas 5 décadas en este país. Lamentablemente no se ha aprovechado como debería hacerse la cantidad de recursos que han emergido de la explotación de materias primas y por eso es que nuestro país no está preparado con el nivel de conocimiento para hacer una economía del conocimiento. Fíjese que cuando el problema del coronavirus, las vacunas, ni siquiera sabían aquí cómo conservarla, cómo refrigerarla, las vacunas. Entonces, eso muestra el lugar en el tramo y desde dónde tenemos que hacer la lucha reivindicativa de la educación superior. Es un punto clave, neurálgico, coyuntural para nuestra universidad entrar al debate del pacto fiscal, de la redistribución de los recursos a partir de las cifras que emerjan del censo. Profesor, en realidad este es un tema que creo que vamos a dedicarle 1 o 2 programas a hablar sobre la reivindicación de la educación superior. Otra consulta, profesor. El presidente Arce dijo, quiero hablar con los rectores de la universidad, pide mucha plata y no la están administrando bien o un concepto más o menos parecido. Desde que empezó la gestión del licenciado Vicente Cuéllar, hay algunas medidas que se han ido tomando para reducir un poco la planilla de sueldo, optimizar el uso de los recursos,
o qué medidas ya se tomaron, o qué medidas se van a tomar a partir de enero, tratando de, no sé si achicar es el término adecuado, pero tratando de usar en forma óptima los pocos recursos que estamos disponiendo? Utilizar en forma óptima y tener eficiencia. Esos criterios con los que tenemos que encarar todas las decisiones al interior de la universidad. La universidad está en crisis y no se puede dar el lujo de mantener reparticiones solamente porque han existido históricamente. Tienen que seguir existiendo, pero tienen que decir qué resultados van a tener. Me voy a reunir con cada uno de los centros de investigación, con cada uno de los institutos de investigación, con cada una de las reparticiones de la universidad, para que anotemos qué resultados van a tener. Si tiene que tener resultados de investigación. Fíjese lo que apuntaba anteriormente, la importancia y relevancia del conocimiento en el futuro de la economía. Entonces no podemos tener reparticiones de la universidad donde existan 20, 30 personas, que fluye sueldo, millonada de sueldo durante todos los meses, pero sin embargo no hay resultados, no hay patentes, no hay conocimiento que pueda ser requerido por el sector productivo. Entonces tenemos definitivamente que cambiar nuestro modelo de gestión. Hemos estado muy distraídos con la cuestión de sueldos. Tenemos que entrar ya a hacer gestión en lo académico, en lo científico, en la interacción institucional que tanto se necesita. Las instituciones necesitan de la universidad y la universidad igualmente está haciendo cosas de manera muy particular. Es necesario integrarse socialmente para definir el futuro de nuestra ciudad en primer lugar y de nuestro departamento. Sí, es preciso optimizar los recursos, profe, y ojalá no nos pase como le pasó a la alcaldía, que por ahí encontramos unos cuantos fantasmas que están figurando en las planillas sin trabajar, ¿no? Dos consultas, profe, ya casi al final de esta entrevista. Hay algunas consultas sobre los desembolsos acerca de los aportes que hacemos los docentes a las asociaciones. Eso está al día, se está poniendo de a poco al día, inclusive la FUP creo que también recibe nuestros aportes. Primero esa consulta, profe. Bueno, con las asociaciones igual hemos conversado. Hasta octubre le vamos a desembolsar todo lo que se le debe del año 2021, ¿no? Deudas del 2020 para atrás, eso tenemos que tener excedentes para ponernos al día con aquello. Recuerden que estamos administrando el presupuesto 2021 y por lo tanto no podemos en este 2021 estar solucionando huecos financieros que nos dejaron del 2018, 2019, 2020. Entonces, esas deudas van a quedar en el stock de deudas de la universidad, pero de este año sí le vamos a desembolsar hasta octubre. Hay una aclaración importante que hace el profesor Teófilo Caballero, que lo saludamos desde el periódico. Como aclaración dice, las universidades públicas no están contempladas en el Consejo Nacional de Autonomía, por lo tanto no están contempladas en el tratamiento del pacto fiscal, porque nunca reclamó el CV manteniendo el servilismo al gobierno central. ¿Es correcta esa afirmación, profe? Bueno, Teófilo es uno de los radistas del pacto fiscal, una de las personas impulsoras, entonces él tiene conocimiento de cómo está el entramado institucional. Y eso, por ejemplo, no lo podemos permitir, que las instituciones de educación superior no estén, porque vuelvo a repetir, el futuro de este país depende de que hagamos algo con el conocimiento, ya no depende de que explotemos el mutún o que el litio, en fin, la gente sigue esperanzada en las materias primas y ya no depende de aquello, sino depende de cómo nos desarrollamos desde la perspectiva del conocimiento. Entonces, es urgente que estemos en ese Consejo Autonómico.
Profe, ¿cuál es el mensaje que le dejamos a los colegas docentes? Ya tenemos una estimación de la fecha de los desembolsos de los sueldos de noviembre y el aguinaldo, y el de diciembre también. ¿Cuál es el mensaje que le dejamos para el 2022 a los colegas? A lo mejor esta es la última oportunidad que tenemos para conversar en este año. ¿Es un mensaje de tranquilidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de mucho trabajo para poder superar las diferencias que existen? Háblele a nuestros colegas, profe. Mire, trabajando para equilibrar las finanzas de la universidad, pero dentro de esa búsqueda de equilibrio de las finanzas, hemos priorizado al ser humano. Hemos priorizado el ingreso de los profesores y de los administrativos. Inclusive hemos tenido que ceder posiciones frente al gobierno para poder tener los recursos de manera oportuna, para que podamos tener los pagos que corresponde durante este año. Hemos estado trabajando con mucho esfuerzo para poder equilibrarla esta institución y de esa manera la gente que trabaja pueda estar tranquila dedicándose a su labor. Eso es lo que vamos a hacer el año 2022. Trabajar técnicamente como corresponde, poner todo nuestro esfuerzo para que los recursos lleguen oportunamente y se pueda garantizar los pagos respectivos. Sin embargo, como dije anteriormente, no es un año fácil, no es un año en el que entremos ya con un equilibrio, es un año de lucha, es un año en el que tenemos que lograr nuestras grandes reivindicaciones que necesitamos como institución de educación superior, las reivindicaciones que necesitamos para en el futuro poder estar tranquilos. Tenemos un déficit de 100,000 horas de carga horaria. Tenemos un hueco financiero en la institución, tenemos la situación de que no estamos contemplados en el pacto fiscal, tenemos el riesgo de que todo mundo se reparta los recursos después del censo y la universidad, ¿en qué va a quedar? Entonces es un año de estar de pie, de estar en permanente lucha para lograr los recursos que merecemos como institución educativa. Gracias, profesor. Y esta ha sido la entrevista, estimados docentes, queridos estudiantes. Mucha participación de docentes, estudiantes, especialmente y también administrativos, preocupados por la situación delicada en la que estamos en la universidad. Ese es el mensaje que nos deja el director administrativo financiero. Esa es la entrevista con todas las interrogantes y dudas que tenía la sociedad. Ojalá que esta entrevista haya sido para poder satisfacer algunas interrogantes que veíamos en las redes sociales todos los días, con justa razón los colegas preguntando acerca del desembolso de los sueldos y el aguinaldo. Muchas gracias, profesor Nogales, y su despedida. Gracias, querido electo. Le pido calma, le pido comprensión y vamos a tener el pago de los sueldos el día viernes. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego y hasta luego a todos los seguidores.